El 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Este 2022 se cumplen 8 años de esa grave violación a los derechos humanos. ¿Cómo han avanzado las investigaciones? ¿Qué falta por saber? ¿Y qué papel ha jugado el acceso a la información en el caso? Aquí lo sabremos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos sobre uno de los hechos más terribles ocurridos en nuestro país: la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014. Se trató de un crimen de Estado, según reconoció recientemente el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pues estuvieron involucrados policías municipales, federales e incluso el Ejército. Este 2022 se cumplen 8 años de esos hechos sin que hayamos alcanzado certeza absoluta sobre todo lo ocurrido. Sin embargo, han habido investigaciones judiciales, la intervención de expertos internacionales y también investigaciones periodísticas que lograron abrir el expediente gracias al derecho de acceso a la información. Pero, ¿en qué situación se encuentra el caso? ¿Por qué está en prisión el exprocurador que hizo la primera investigación? ¿Cómo es que los periodistas lograron que el expediente fuera público? ¿Qué falta por saber? Quédate para conocer esas respuestas, pero primero vayamos a Visión Ciudadana. Pues acerca de que son estudiantes que desaparecieron, que pertenecían a esa comunidad y todavía no se localiza su paradero. En las noticias sale que pues están desaparecidos y presuntamente fueron asesinados. Por supuesto, mientras la investigación sea imparcial y sea genuina, yo creo que es de beneficio para toda la sociedad. ¿Qué me gustaría saber? Pues me gustaría que hicieran como más claro qué pasó con el proceso de cada uno de ellos, ¿no? O sea, sí, se encontraron en una fosa, pero ¿y luego? O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, pues para hablar de este tema, hoy tenemos como invitada a María Luisa Aguilar, que es coordinadora del área internacional del Centro PRO. ¿Y quién mejor que ustedes para poder hablar de este tema? María Luisa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. No, buenos días y muchísimas gracias a ustedes por abrir el espacio y sobre todo por dar seguimiento al caso. Muchas gracias. María Luisa, creo que lo primero que tendríamos que entender es por qué la desaparición de los estudiantes se trata de una violación grave a derechos humanos. Bueno, estamos hablando de la desaparición forzada de 43 personas en un evento donde no solo sucedieron estas 43 desapariciones, sino que hubo la privación de la vida de otras 6 personas, 3 de ellas estudiantes durante esa noche también. Una serie de otras violaciones de derechos humanos durante un evento que duró más de 8 horas, de acuerdo a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en donde estaban obviamente involucrados y relacionados entes del Estado, agentes del Estado de distintos niveles, y por sí mismo las desapariciones forzadas, no solo por la magnitud del evento y por el número de víctimas, sino por sí mismo las desapariciones forzadas se tratan de violaciones graves de derechos humanos conforme a estándares internacionales, porque estamos hablando de una violación que perdura durante el tiempo, claro, que mientras las familias no conozcan cuál es el paradero final o la situación de sus familiares, es una tortura para las familias, y además hay una serie de derechos violados para esas personas que están privadas de su libertad y del cual no se conoce su paradero. También, María Luisa, una cosa que ocurrió inmediatamente después de la desaparición de los estudiantes fueron las protestas sociales y también las voces de activistas, ¿no? En el PRO también, y el argumento central fue el Estado.
¿no? Desde ese momento, desde 2014 cuando ocurrió, se decía eso. Recientemente el subsecretario Alejandro Encinas lo reconoció ya, ¿no? Este es otro gobierno, es otro presidente, por supuesto, pero reconoció que se trata de un crimen de Estado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué importa, María Luisa? Claro, como decía, se trataron de detenciones donde estuvieron involucrados elementos del Estado, pero si recordamos bien, la versión que se nos dio en ese momento, en 2014, 2015, es que era un problema local, que era un problema de 2 policías locales que estaban involucradas con el crimen organizado y que no tendría que haber mayores responsabilidades por parte del Estado federal. Lo que ahora, lo que las familias han insistido por 8 años y que ahora reconoce el Estado y que en sí mismo eso tiene un valor preponderante, es que, y nos dicen es que hubo sí un involucramiento de policías locales, no solo 2, sino estamos hablando al menos de 4, reconocidas en el informe y reconocidas por otros investigaciones de organismos internacionales, que hubo involucramiento también y colusión de entes a nivel estatal y a nivel federal, y como tú misma mencionabas, también de instituciones castrenses. También tiene una relación de que toda esta estructura estaba relacionada con el crimen organizado en esa zona, que todo el operativo de ocultar a los estudiantes estuvo pues enfocado con todas estas instituciones involucradas. Y creo que otra parte muy importante que es importante mencionar es que en el informe el subsecretario Encinas también dice, y además la creación de esa verdad histórica, esta versión en la que todos los estudiantes estaban juntos y habían tenido un único paradero en el basurero de Cocula, fue creada por una acción organizada y concertada del aparato organizado del poder. Es decir, que las instituciones federales en ese momento, estaba el subsecretario del informe, lo que dice es que fue la Consejería Jurídica de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, etcétera. Todas estas instituciones hicieron una acción única para decir, hay que cerrar este caso, hay que darle un carpetazo. Esto mucho por lo que decías tú, de todas las protestas y toda la indignación que claramente derivó de estos hechos. Claro. ¿Y qué se dice en redes sociales sobre el tema Ayotzinapa? Veámoslo en Entorno Digital. @BDBTransparent1. La hashtag transparencia en violaciones graves de derechos humanos constituye una forma de reparación del daño, garantiza el derecho a la verdad. El @INAI México en 2015 ordenó la publicación de toda la averiguación previa de la desaparición forzada de 43 estudiantes de hashtag Ayotzinapa. @SoGallegos. En 2015, con la ayuda del INAI, @SilverMesa y yo logramos que se desclasificara la información del caso Ayotzinapa. Ante la demanda de solicitudes, la PGR tuvo que digitalizar los tomos y difundirlos en la web, lo que permitió que cualquier ciudadano pudiera acceder a ellos. @Causa en Común. Es importante recordar que el @INAI México fue pieza clave para garantizar el acceso a la información en casos emblemáticos como Ayotzinapa, la estafa maestra, Odebrecht. Hashtag transparencia necesaria. Bueno, María Luisa, y justamente en esto último que nos mencionabas, creo que es importante saber, digamos, a grandes rasgos, porque evidentemente se tratan de investigaciones, ¿no?, que llevan 7 años, 8 años, pero ¿cuál es la diferencia fundamental o cuáles serían los puntos que tú destacarías de las diferencias entre la verdad histórica, lo que nos dio a conocer Murillo Karam, entonces Procurador General de la República en 2015, y las conclusiones del informe del subsecretario Alejandro Encinas, ¿no?, recientemente, tras la instalación de la Comisión de la Verdad? Claro, hay diferencias, la verdad, fundamentales. La versión de la verdad histórica, por ejemplo, nos decía que los estudiantes salen de la normal con el objetivo de ir a
boicotear un evento político. Esto ya había sido negado por distintas investigaciones y en este informe lo vuelven a insistir, que incluso por los tiempos no era posible que ese hubiera sido el objetivo de los estudiantes, sino por el contrario, en realidad estaban buscando hacer una toma de autobuses para ir a una manifestación el 2 de octubre. Lo que mencionaba en términos de la colusión entre las distintas instancias de gobierno no es menor, o sea, no estamos hablando de un grupo del crimen organizado pequeño que tenía una colusión con 2 policías municipales que tomaron malas decisiones esa noche. En realidad, las investigaciones tanto del grupo de expertos independientes, de periodistas, y ahora el propio informe lo que nos dice es que estábamos hablando de un grupo que tenía la capacidad de transportar hasta Estados Unidos narcóticos, y que estábamos hablando de un grupo muy grande del crimen organizado. Otra de las diferencias es que la verdad histórica está basada en que los grupos de los estudiantes estuvieron todos en un solo lugar, que todos los estudiantes habían sido trasladados a un único lugar donde había sido su paradero final. Y conforme a las investigaciones de todos estos años, pero ahora también conformada en este informe, lo que sabemos es que de ninguna manera los estudiantes habían estado juntos, sino que hubo distintos paraderos, y esto es muy importante para el contexto de saber qué pasó con ellos, de cuál fue su paradero final. Otra de las cosas que creo que es muy relevante y que no es menor es que el informe reconoce que el ejército había infiltrado la Normal. Eso es muy grave, que había uno de los estudiantes que está desaparecido, que había que era parte en ese momento de las fuerzas del ejército, que estaba ahí para enviar información, que enviaba información constantemente a sus mandos, y que el ejército no hizo nada para buscarlo en momentos inmediatos, o nada formal en términos de los protocolos que tienen involucrados. Claro, y que esto hubiera hecho una diferencia, ¿no? También. Totalmente en las primeras horas, que son las horas principales en las que tendrían que haber involucrado acciones de búsqueda. Claro. Estos intentos, digamos, de investigación están encaminados justamente a esclarecer lo que ocurrió, pero más allá de que evidentemente se trata de un delito, María Luisa, ¿por qué es necesario, por qué es importante que sepamos la verdad de lo ocurrido en un hecho como ese? Bueno, en primera y la parte más importante es porque tenemos a 43 familias que no saben dónde está su ser querido, qué sucedió esa noche y cuál fue el destino de ellos. Eso en sí mismo es esencial, y en un país donde tenemos más de 100,000 personas desaparecidas, el dar un mensaje de que es posible encontrar el paradero de las personas desaparecidas en estos casos, y tendría que ser en todos los casos, es clave para poder pues, pensar que este país tiene futuro en estos temas. Pero por otro lado también, en un caso que tuvo tanta atención, que tuvo tanta repercusión a nivel nacional e internacional, también tendría que ser una forma de decir, esto no puede volver a pasar. Generar esquemas donde podamos decir, esto no tendría que seguir sucediendo. Lamentablemente no es así, las desapariciones continúan, pero tendría que ser un momento en el que pudiéramos decir, hay formas de detener esto y de que no vuelva a suceder. Sí, completamente, que no quede en impunidad también, es que los responsables pues sean localizados y que también afrontan las consecuencias, ¿no? Totalmente. Los temas de impunidad en un país como el nuestro, donde el 98% de los casos quedan totalmente impunes, donde el propio Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha dicho que las desapariciones son el paradigma del crimen perfecto en México, porque lo que sucede es que mientras no se investiguen y mientras no se sancionen, es un incentivo para seguir desapareciendo personas. Entonces, el que haya un eje también clave de justicia, de que haya que las responsables rindan cuentas, es esencial. Claro. Y también otro tema importante, María Luisa, es el acceso a la información, la transparencia en este caso. Y ahora te invito a que podamos escuchar a Zoraida Gallegos, que justamente es la periodista
que logró abrir el expediente del caso Ayotzinapa por primera vez, ¿no? Se convirtió en un hito completamente en materia de transparencia y bueno, fue a raíz de una solicitud de información y luego pues de la resolución en el INAI y bueno, pues veamos qué significa haber abierto este expediente. El acceso a la investigación que llevó en ese entonces la PGR sobre el caso Iguala permitió que diversas personas, diversos periodistas, ciudadanos, académicos, investigadores, pudiéramos ir a la fiscalía y poder revisar esa investigación y poder empezar a revelar una serie pues de inconsistencias o de contradicciones que nosotros estábamos viendo en esa investigación. Incluso lo importante de esto también es que permitió que cualquier ciudadano que estuviese en cualquier parte del mundo pudiese tener acceso a esta investigación, porque fue tanta la demanda de personas que querían conocer la investigación del caso Iguala que la PGR tuvo que digitalizar el documento y subirlo a su sitio de internet para que cualquier persona pudiese consultarlo, porque en sus instalaciones pues ya éramos demasiados periodistas los que estábamos yendo diariamente a revisar el documento. Y justo la apertura del expediente pues empieza a provocar que diversos periodistas que estábamos revisando el expediente de forma constante empezáramos a publicar una serie de aspectos que a nosotros nos llamaban la atención y esos aspectos justo tenían que ver muchas veces con contradicciones en la investigación, con cosas que no eran tan acabadas como la autoridad quería hacerlo creer. Nos dimos cuenta que no era una investigación limpia o una investigación totalmente escrupulosa como pues lo llegó a decir el procurador en su momento. Y esto justo aportó una serie de elementos a la opinión pública que ayudaron o fueron una parte también importante para empezar a cuestionar la llamada verdad histórica. Yo creo que siempre es importante cuando nosotros hacemos solicitudes de información a una autoridad, impugnar si esa autoridad no nos quiere dar esa información, poner un recurso de revisión ante la INAI. Y este fue el caso. Yo sabía porque conozco más o menos la ley de transparencia que había una causal para poder tener acceso a esa información y esa causal justo prevé que cuando se trata de delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, las autoridades no pueden invocar la reserva sobre esa información a la que nosotros queremos tener acceso. Y basándome en eso es justo que yo hago la solicitud. La autoridad obviamente me niega el acceso a esa información y yo pongo el recurso de revisión ante el INAI, donde los comisionados llevan el tema al pleno y justo analizan el argumento que yo estaba dando en mi recurso de revisión y concluyen que definitivamente era un caso donde pues había todo apuntado a una serie de violaciones a los derechos humanos y justo ya había autoridades como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones que se habían pronunciado al respecto en ese sentido. Y fue tanta la resistencia de la PGR a darnos acceso a ese expediente que nos ponen la información para que la pudiésemos nosotros pagar en copia simple. Estábamos hablando de que eran más de 50,000 hojas, lo cual implicaba pues un fuerte gasto. En ese entonces yo era freelance, no tenía los recursos para poder pagar esa información. Y lo que se hace en ese sentido es que nos mandamos un correo electrónico justo al INAI argumentando que se obstaculizaba el derecho de acceso a la información por el costo de la misma y el INAI ordena a la PGR que ellos corran con los gastos de lo que implicaba elaborar la versión pública, que ellos elaboraran la versión pública, la pusieran a disposición y simplemente pues nos citaran en algún lugar para poder nosotros consultar esa investigación. Y así es como logramos tener acceso a esa indagatoria. Justo nos falta conocer las labores de investigación que se han hecho actualmente, que se han hecho pues en la actual administración a partir de que se crea esta unidad o esta fiscalía especializada en investigar este caso. Entonces, creo yo que esa parte nos falta conocer, nos falta saber qué labores de investigación se han hecho y en el marco de esas labores de investigación hay un foco muy importante
que es la información generada por las Fuerzas Armadas. En su momento nosotros pudimos consultar los partes militares que se habían generado esa noche, pero después, con el tiempo, con declaraciones de las propias autoridades, hemos ido sabiendo que hay más información que se ha ocultado o que en su momento se ha entregado a cuentagotas a las mismas autoridades que están comandando este caso, y creo yo que en aras de la transparencia y del escrutinio público sería importante que las Fuerzas Armadas también pudieran dar a conocer esa información para saber realmente cuál fue su papel esa noche en los hechos de Iguala. Creo yo que para poder conocer lo que realmente pasó esa noche en Iguala con los normalistas, pues es importante tener una investigación sólida, una investigación que finalmente también pues lleve a los responsables ya ante un juez y saber y completamente cómo se llevó a cabo esa investigación, porque justamente lo que se desea o las expectativas que se tienen es justamente que sea una investigación limpia, sin todos estos desaseos y descuidos que tuvo la investigación anterior. Ahora veamos el trabajo que hacen el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo. En el Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Guanajuato y Nayarit se llevaron a cabo las Semanas Universitarias por la Transparencia, cuyo objetivo es dar voz a la comunidad universitaria en los asuntos públicos, así como incentivar su participación como aliada en la socialización de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. En Coahuila se presentó el libro Periodismo de Investigación en el ámbito local, editado por el INAI, donde periodistas destacaron que el ejercicio del derecho de acceso a la información permite a la ciudadanía evidenciar malas prácticas en el servicio público y la realidad que se requiere ocultar. En sesión pública, el Pleno del INAI determinó, entre otras resoluciones, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia entregue copia de la versión pública de los documentos que integren el expediente sobre los trabajos de restauración realizados en el Templo del Señor de Esquipulas en Tezontehuapan de Bonilla, Puebla, tras el sismo de septiembre de 2017. La Guardia Nacional informe el número de aseguramientos vinculados a tráfico de personas llevados a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre 2000 y 2022. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural busque y dé a conocer el presupuesto destinado a la estrategia de autosuficiencia alimentaria impulsada por el gobierno federal, así como los documentos que consignen dicha iniciativa. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dé a conocer el plan de reforestación que tendrá la ruta del Tren Maya a su paso por 5 estados de la República. María Luisa, y también ocurrió algo muy relevante recientemente. El pasado 19 de agosto, el ex procurador Jesús Murillo Caram fue detenido y le fue dictado como medida cautelar la prisión preventiva justificada. ¿Qué significa esto, María Luisa, para el caso y sobre todo también para los padres de los estudiantes desaparecidos? Claro. Para las familias, que creo que es lo más relevante, en la propia voz de doña Cristina Bautista, que estuvo en las audiencias, creo que su mensaje fue claro. Para ellas no les mueve el odio, no les mueve el rencor, no es que les guste ver a la gente en la cárcel. El tema es saber qué pasó, claro. El tema es que este tipo de pasos sean importantes para poder romper estos pactos de silencio que han permitido que 8 años después sigan sin conocer el paradero final de sus hijos y sin saber qué pasó.
Creo que eso es lo que han insistido en diversos espacios y en este momento en particular así lo han mencionado. Sin embargo, creo que también no es menor decir que tenemos al responsable de la investigación en su propia voz, así lo dijo en 2015, y a quien era el titular de la Procuraduría General de la República, rindiendo cuentas en un país donde es sistemática la impunidad de los mandos. Y eso en sí mismo es relevante. Como dice, solo fue un auto de vinculación, entonces eso quiere decir que todavía hay una investigación que tiene que complementar la Fiscalía y después, si es el caso, iniciar en un proceso de juicio, es decir, todavía hay un proceso por delante, pero el paso no es menor. Está procesado por cargos que son objetivos, es decir, que él era el titular de la Procuraduría General de la República y sabiendo que se habían cometido torturas, no denunció, que la alteración de las escenas y de la investigación en sí misma también conocía de ellas y no hizo nada, y sobre todo que el vertir distintas versiones, como fue la verdad histórica en público, lo que hizo fue impedir que se investigara bien la desaparición de los estudiantes. Sí, claro, que no se abrieran otras líneas de investigación. Y también, María Luisa, además del exprocurador, hay otro exfuncionario que tuvo un papel centralísimo, que es Tomás Herón, ¿no? En el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, que se encuentra prófugo, pero también a quien la Fiscalía, ahora le propuso un criterio de oportunidad. ¿Por qué sería importante, ¿no?, digamos, que él también fuera alguien que rindiera cuentas y que pudiera ser extraditado? Porque en realidad ahorita, más que ofrecerle el criterio de oportunidad, que podría ser muy polémico, tendría que estar aquí también, ¿no? Porque él sí fue señalado directamente de estos delitos de tortura, de manipulación de la escena del crimen, ¿no? Él, en los lugares en específico. Entonces, pues él está prófugo, ¿no? Así es una de las prioridades para las familias que este proceso de extradición se pueda concretar, mucho en esta lógica de decir si lo extraditan puede venir, puede empezar a colaborar en la investigación y sobre todo ayudar a romper estos pactos de silencio. Él se encuentra prófugo y se encuentra ya un proceso abierto de solicitud de extradición con Israel. Lamentablemente México no tiene un acuerdo de extradición con ese país, entonces el proceso tendrá que ser más largo y de acuerdo a los procesos en ese país en particular. Claro. Y otro punto importante que también justo mencionaba Zoraida, María Luisa, es el papel del ejército, ¿no? Zoraida lo mencionaba en materia de transparencia, que no son dados, ¿no?, a entregar información, pero también en este caso lo que reveló el subsecretario Alejandro Encinas respecto a que un miembro del ejército, ¿no?, un mando, presuntamente fue quien ordenó la desaparición de 6 de los estudiantes, también se torna en un tema relevantísimo para la rendición de cuentas, además de esta figura, ¿no?, del ejército que no está, digamos, que históricamente abierto y que tampoco es tocado regularmente, ¿no? Así es central la investigación sobre los elementos del ejército, en particular del 27 Batallón, que pudieron haber estado tanto involucrados en las desapariciones como también en colusión con el grupo criminal. Yo diría que son varios temas. Por un lado, este mensaje y esta información que dio el subsecretario en la presentación del informe es esencial, es una información que tiene que ser revisada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Como sabes, ellos anunciaron que no conocían esta información y estas pruebas, entonces las familias han sido muy claras en decir que requieren que sus expertos y expertas revisen esta información y que en caso de que sea una prueba objetiva se utilice en la judicialización de
estos mandos. Claro. Por otro lado, como tú dices, es una constante, no solo en este caso, sino en muchos otros casos de violaciones graves de derechos humanos, la falta de apertura por parte del ejército, la propia información de la que hablábamos, de que un elemento del ejército estaba involucrado como estudiante, infiltrado claro. en la normal, da cuenta de ello, pero también el que tomaron casi 3 años en dar información a la investigación. Recordarás que recientemente el grupo de interdisciplina de expertos independientes hizo público un informe que tenía mucha de esta información que había entregado el ejército, información que se le había requerido desde que se firmó el decreto presidencial por el que se crea la comisión. Claro. Es decir, se tomaron 3 años en entregar información, incluso cuando el presidente le había ordenado a los altos mandos entregar esta información. Y finalmente diría que otra cosa relevante es cómo se ha dado el proceso después de esta detención del exprocurador. También se dio cuenta de que había otras órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios o exfuncionarios públicos, incluyendo elementos del ejército. En esas órdenes de aprehensión, después se hizo público que se habían notificado a la Sedena, y es de la mayor preocupación de las familias que la forma en la que estas órdenes de aprehensión se hicieron públicas y después se notifican a una institución que no ha sido colaborativa en esta investigación pueda llevar a que justo no se den pasos en estas investigaciones. Perfecto. Pues María Luisa, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pasó rapidísimo, pero de verdad estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado el día de hoy y sobre todo de la labor que hacen en el PRO en este y en más casos. No, muchísimas gracias por el espacio. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es una grave violación a los derechos humanos que no debe repetirse jamás. Justamente por eso es indispensable conocer la verdad y que los responsables sean procesados. Reconocer que se trató de un crimen de Estado es de suma importancia, pero solo hasta que las víctimas tengan justicia y verdad, avanzaremos hacia la no repetición y el combate a la impunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber.